una pequeña reflexión sobre este día, obviamente sobre este día. Amén. Agua, la otra está súper caliente. Óigame, terminamos cansados de danzar. Casi la idea era danzar 3 coros, pero no creo que tan pronto el segundo ya paré porque ya no podía más. ¿Qué nos hace falta? Físico. Físico. Bueno, ¿cómo vieron eso? Nos faltó espacio, ¿cierto, Cristian? Nos faltó espacio. Quizás de la del círculo. Porque era muy pequeño. Entonces, obviamente, se emborracha uno y mirando al piso peor. Muy bien, vamos entonces a mirar algo sobre el octavo día de Sukkot, que es este día, el octavo día de Sukkot. Es este día. Todos sabemos que este día, ¿cierto? Tiene uno de los nombres, es Shemini Atzeret, ¿cierto? Atzeret. ¿Está sonando doble? Dice Shemini Atzeret, ¿cierto? El octavo día de la asamblea. El octavo día de la asamblea. Entonces, vamos a detenernos un segundito aquí mirando lo siguiente. Desde luego tenemos que ir a Números, capítulo 29. Números, capítulo 29, versículo 35. Que tantas veces lo hemos leído ya. Dice, el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis. Eso es claro para todos, ¿cierto? Es claro para todos. Sin embargo, hay que seguirle pidiendo al Señor, ¿cierto? Para que nos deje o nos permita estar de continuo en las fiestas del Señor y guardar las fiestas como son, ¿no? Como deberían ser. Todavía vivimos en un espacio en el cual rendimos cuentas a otros y generalmente si dan un permiso no dan 2, ¿cierto? Entonces casi siempre lo que pasa es que se solicita el tiempo, los permisos para Yom Kippur, ¿cierto? Porque es el día que tiene amenaza. Es el día que tiene amenaza. Todos lo sabemos, ¿no? Entonces, si no asisten a ese día, entonces serán. Sonó como feo, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué? Uy. Entonces, miremos el octavo día tendré solemnidad. Aquí nos lleva una pregunta, la primera pregunta, ¿de dónde el nombre de Shemit Atzeret? ¿De dónde el nombre? ¿De dónde sale el nombre de Shemit Atzeret? ¿Qué dicen? Mire, es sencillo. La palabra hebrea 8066 es Shemini, ¿cierto? Que significa 8, ¿cierto? Octavo. 8 u octavo. Y la palabra hebrea 6116 significa Atzara o también Atzeret. Entonces, ¿qué significa qué? Asamblea, especialmente en un festival o fiesta. Asamblea solemne, fiesta, congregación, solemnidad. Luego entonces podemos concluir que el nombre de Shemini Atzeret, ¿cierto? Sale del mismo texto bíblico, inclusive de Números 29:35, cuando decimos el octavo día tendréis solemnidad, de la palabra octavo y de la palabra solemnidad. En otras palabras es la solemnidad del octavo, ¿cierto? Entonces de ahí sale. Luego entonces es una palabra o es una frase
bíblica y es el nombre adecuado porque es el octavo día, ¿cierto? Y es la fiesta del octavo día. Entonces eso para encerrar un poco, ¿cierto? En lo que estamos, o más bien el nombre de la fiesta. A ver, ¿qué más también podemos decir? Generalmente las personas creyentes, ¿cierto? A este día casi no le prestan atención, porque es como la última de las fiestas y entonces además está seguida de los 7 días de Sukkot, ¿sí? Entonces sí, la fiesta de Sukkot, el inicio de Sukkot, todo lo que es las cabañas, todo lo que es batir la lulá y toda esta cuestión, sí, muy pendientes, pero el octavo día generalmente se deja como a un lado, ¿cierto? Como a un lado. Y quizás es por lo que mencionábamos hace un ratico, que ya estamos bien, hay 3 fiestas seguidas, que es Yom Teruah, ¿sí? Yom Kippur y luego Sukkot. Y después viene el último de las fiestas o el último de los días festivos, que es que es el octavo día de Sukkot, ¿cierto? Entonces generalmente como que las personas creyentes no le toman mucho en cuenta. O sea, que es como que si se puede, y si no, pues también, ¿sí? Entonces, prueba de eso es que ayer, ¿qué día era? Sí, pero ¿qué día normal era? Ayer era domingo. Y mire que ayer, cuando absolutamente todos, ¿cierto?, podíamos venir, no vinimos. Vinimos poquitos, ¿cierto? ¿Qué dice eso? ¿Acaso es que el octavo día no está en la Biblia? ¿Acaso es que no es un mandamiento? ¿Acaso es que uno no debe esforzarse también para cumplirlo? Entonces yo por eso pensé, yo dije, imagínense, si anoche no vinieron la mayoría, ¿qué será de hoy, que es un día laboral? ¿Qué será de hoy, que es un día laboral? Entonces, le duele a uno en el corazón, demasiado en el corazón, porque no hacen, ¿cierto?, de pronto ese, ¿cómo podríamos llamarlo? Porque ayer lo único que tenían que, es más, muchos tienen carro. Muchos tienen carro. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso, yo creo que a Dios le duele en su corazón eso, porque sencillamente ve a un pueblo que quiere las bendiciones del Padre, pero no quiere obedecer y cumplir las fiestas del Señor. El octavo día también es un día importante, es un día que debemos nosotros desarrollar y cumplir. Entonces por eso es súper importante que lo consideremos. Por eso decimos, generalmente las personas creyentes a este día casi no le prestan atención. A este día casi no le prestan atención. Decimos, quizás porque durante las anteriores fiestas ha tenido que pedir permiso y ya para esta fiesta nos da miedo. Porque eso realmente es lo que pasa. Quizás temor. Y en muchos de los casos estoy seguro que nos da pena, ¿cierto?, de hablar con nuestros jefes. Lo digo porque realmente sucede, ¿sí? Lo primero que se nos viene a la cabeza es, pero es que ya hemos pedido tantos días, ¿uno más? Podríamos de pronto negociar estos días con las vacaciones, ¿no? ¿Sí se les ha ocurrido negociar estos días con las vacaciones? Peor aún, la gente que tiene la posibilidad y no viene, a no ser que salga en vacaciones colectivas. Por ejemplo, yo salgo en vacaciones colectivas y no hay negociación allí. Entonces quedo sujeto, ¿cierto?, a la voluntad ¿de quién? De Dios, claro que sí, amén, de Dios. Entonces, yo como ustedes estaba también muy angustiado porque hoy tenía reunión de consejo de facultad y yo formo parte del consejo de la facultad y ahí está todo el mundo, desde el decano para abajo. Entonces el fallar
es supremamente importante. Hace un rato me escribió el jefe y me dijo que el decano había cancelado la reunión. Dígame, ¿cómo se llama eso? Dígame, ¿cómo se llama eso? Misericordia de Dios. Aunque ya tenía el permiso porque ya había hablado con mi jefe, pero que él cancele la reunión me da un fresco terrible, ¿cierto? Porque crean que va a preguntar ¿dónde está? Entonces esa es la situación. Sin embargo, se acaba la reunión y tengo que salir a trabajar. Entonces, pues bueno, amén. Sí, no importa, amén. Salimos a trabajar. Pero hay personas que pueden y no quieren, ¿sí? Ok, pero a mi modo de ver, este es un día muy, muy importante y queremos mostrarlo, algunos aspectos interesantes. La pregunta es, ¿por qué es muy importante? Porque es un día muy importante. Nosotros creo que tenemos una enseñanza de este día, tan solo una enseñanza, ¿cierto? De este día en el canal. Tenemos una enseñanza. Creo que se llama el octavo día de Sukkot. Entonces, ¿pero por qué es muy importante este día? Yo he querido mirar y saco esto por 3 cosas súper importantes. Bueno, desde luego muchas más, ¿no? Pero 3 cosas súper importantes, o más bien que para mí son súper importantes. Entonces vamos a tratar de hacer esta reflexión de manera rápida porque lo que queremos es que leer la primera parashá, Génesis. Leer la primera parashá. Hemos estado hablando con Usadera y posiblemente, ¿cierto? Cuando acabemos Esdras, vamos a seguir con los estudios de parashá los viernes, que nos hace tanta falta. Y vamos a unificar la parashá. Hablábamos, no sé si con Javier o yo no sé con quién era que hablábamos, ¿cierto? Sobre que empezar en orden. Nunca hemos podido llevar una parashá en orden. Y este día es el día en que da, ¿qué? Inicio a la parashá. Y fíjense que yo ya estaba diciendo 2, la parashá 2, no. ¿Por qué? ¿Por qué corriendo? Siempre adelante, siempre atrás, en la mitad, en todo lado, pero nunca, ¿cierto? Donde debe ser. Entonces, no por nada, ¿cierto? Los antiguos hicieron cada porción adecuadamente. Entonces, es la intención. 3 cosas súper importantes que vamos a destacar en esta tarde, en este momento. La primera es el día que agradecemos por la Torá. Sí, es el día que agradecemos por la Torá. ¿Qué hicimos al comienzo? Dimos gracias a Dios y con nuestro corazón alegre dijimos gracias Señor por la Torá. Porque a él le plació participarnos la Escritura, pero además al Señor le plació mostrárnoslas como es, todavía vigente, un libro valioso, un libro especial, ¿cierto? Para un pueblo que en medio de todo ha estado distante de su Dios. Entonces es el día en el que agradecemos por la Torá, por eso es que este día es muy importante. ¿Será que ustedes le deben algo a la Torá? Pregunto. ¿Sí? ¿O será que la Torá es un libro cualquiera, ¿sí? Sin ningún sentido y que cada que nos acercamos a él no puede transformar nuestras vidas? O todo lo contrario, es palabra viva de nuestro Señor que realmente ¿qué? Fundamenta y dice, contiene cosas buenas para nuestras vidas. Entonces eso es. Dice, como ya sabemos, este día ya no hace parte de los 7 días de Sukkot, ¿cierto? Ya hemos visto eso. Este día ya no hace parte de los 7 días de Sukkot. ¿Por qué? Pues porque son 7 días y este es el octavo.
Son 7 días y Ahora, tanto es que el ramo especial de las 4 especias ya no se utiliza, ¿cierto? Y la obligación de sentarse en la azúcar ya no se aplica, ya no se aplica. Eso nos determina, ¿cierto?, que la fiesta de Sukkot acabó, ¿sí? Porque ya no estamos, ¿cierto?, obligados a estar dentro del azúcar, ni mucho menos a batir lulá. Entonces es un día diferente. Debemos decir que Shemini Atzeret, ¿cierto?, se desarrolla pensando en las lecturas bíblicas semanales que se conocen como Parashá. Por lo que toma también el nombre de Simchat Torah, que literalmente es ¿qué? La alegría de la Torah. Y aquí reflexionamos y decimos, ¿por qué la alegría de la Torah? ¿Sí les transmite alegría leer la Escritura? ¿O simplemente Simchat Torah es qué? Es una frase más, ¿cierto?, con la que nosotros nos acostumbramos, porque a veces pasa lo siguiente: cuando conocemos este camino que se nos ha revelado, tendemos más a practicar y anhelar las cosas de tradición. Entonces nos fascina repetir cosas en hebreo. Entonces nos fascina repetir tradiciones de judíos o de sabios. Nos cautiva profundamente. Pero la Torah como tal, ¿en dónde queda? La Escritura como tal, ¿en dónde queda? Que es la reflexión de este día. Simchat Torah, la alegría de la Torah, la alegría de tener, ¿cierto?, esta Escritura. ¿Ustedes creen que antes, cuando yo era cristiano, me imaginaba que eso era la Torah? ¿O que por lo menos venía de esa manera? Uno siempre se imaginó la Biblia como la Biblia. Y por allá veía los rollos y esos como que así, ¿no?, que se levantaban así y sabía uno que eran en cuero de, sí, los papiros y toda la vaina. Conocimiento intelectual. Conocimiento intelectual. Pero ahora, real, práctico. Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Ya sabemos lo importante que es para nuestras vidas. ¿O no? ¿O todavía no? ¿O lo supimos en un tiempo y en este momento estamos como cuando ya éramos cristianos, digámoslo así? Otra vez que simplemente cumplimos, vamos y salimos. Así es que hay que volvernos. O reaccionar. Por eso es lo importante de las fiestas. Cada fiesta nos permite reaccionar sobre un concepto especial. Particularmente, y como primera parte en este momento, es el día en que agradecemos por la Torah, ¿sí? Entonces, esa alegría de la Torah debe ser frecuente en nuestras vidas. Debe ser frecuente en nuestras vidas. Dice, por eso es que se puede ver bailar cargando la Torah, ¿no? Yo había empezado y dice, en este momento es que nos vamos a parar a bailar. Nah, hay que hacerlo primero porque se entra bailando. Sí. ¿Dónde dice que se entra bailando? En ningún lado, pero se entra bailando. Sí. Pero eso motiva nuestras vidas, eso da alegría a nuestras vidas. Eso prepara nuestro corazón, ¿cierto? Y yo no sé si los varones lo experimentaron cuando cargaron la Torá. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron? ¿Cansancio? ¿Pesa mucho? Se siente como algo extraño, ¿no? Y eso extraño es la misericordia de Dios permitiéndonos tener ese gozo. Fíjense que esta fiesta es de supremo gozo. Voy a tomarles una foto de aquí para allá. Sí.
De pronto fue el almuerzo, ¿cierto? ¿Ah? Nos alimentó, decían las abuelitas, nos alimentó. ¿Ah? Por eso es que se puede bailar, ¿cierto? Cargando la Torá. Entonces es casi que el único día en que sale la Torá y se abre. Y algún día que la abriremos y leeremos 1 o 2 capítulos en hebreo. Quiera Dios, ¿no? Quiera Dios. Para poder cumplir bien. ¿Viste? Esto representa que no existen diferencias entre hombres. Fíjese que la cargamos varios. ¿Sí? Y pensamos que, dice, no, es que yo la tengo que tener más tiempo porque es que yo soy el que, no. Cada cual sostuvo la Torá lo que quiso. ¿Cierto? Y este día representa esto, que no existe diferencia entre hombres en relación a los eruditos o los neófitos. Todos tenemos posibilidad delante de la Torá y todos tenemos la condición, ¿cierto?, de aprender de ella. Y entre más, mejor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se ve en la Escritura cuando se dice que la Torá será tanto para el natural como para el extranjero. Y el entendimiento de ella también. El entendimiento de ella también. ¿Depende de quién? De nosotros, de cada uno de nosotros. Mire, todavía la gente es... Voy a decir algo que no debería decir, pero lo voy a decir. La gente me dice, pero es que el rabino siempre enseña lo mismo. Cada fiesta enseña lo mismo. Y estos días me he puesto yo a pensar. ¿En qué creen que he pensado? Si el rabino enseña enseñando lo mismo, hay gente que todavía no entiende las fiestas. ¿Qué sería con una enseñanza diferente cada año? Porque ninguno vuelve a la enseñanza anterior para refrescar lo que se ha dicho, sino que sigue. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas que dicen cosas como esta: ¿en qué fiesta estamos? Es increíble que personas que ya llevan tiempo, ¿cierto?, de su vida creyente, digan, ¿en qué fiesta estamos? ¿Será que hay que ir? Empiezan a decir, ¿será que hay que ir? Y la respuesta, ¿cuál es? Ahí verá. Lea su Biblia, lea su Escritura. A ver qué es lo que dice. Entonces, imagínense en eso. Casi que entonces voy a hacer lo que el rabino hace cada año, dar la misma enseñanza e ir aumentando un poquito más. Que digamos que a mí el Señor permite que por misericordia uno pueda dar alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque pues el rabino está enseñando, ¿cierto?, lo fuerte de la fiesta. Y este día nuestro es más relajado, es más nuestro, es más conversado, es más de reflexión. Pero mediten en lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Y esto no lo estamos transmitiendo, pero lo estamos grabando. Porque también dije, no lo vamos a transmitir. ¿Sí? Entonces quizás lo colocaremos por ahí a fin de semana, o quién sabe, colocaremos este video. Entonces ahí está, mire, lo que los une, o más bien nos une, es el amor por la Torá. ¿Sí? Y ahí está, mira, ahí está dando vueltas, está la foto. Ahorita sí tenemos una. ¿Sacaron fotos? Sí, y videos, muy bien. Esas fotos y esos videos, por favor, envíenselos a Luisa. ¿Sí? Porque quiero que haga un video. Un video sobre la fiesta, cómo se llevó, ¿cierto? Entonces, como muestras así, y lo pongamos ahí de octavo día
de Sukkot, Bet Goyim, Bogotá, Colombia. Para ver que nosotros también nos podemos alegrar. Aquí en este espacio tan pequeño, ¿cierto? Casi nos caemos, mi papá yo creí que venía la unción del Espíritu, ¿cierto? Porque iba a caer re hondo. Menos mal, ¿quién era el que estaba al lado? ¿Cristian? O Isaac. Pero por lo pequeño no pudimos hacer bien ¿sí? Pero miren, ahí están las imágenes. Miren las imágenes que he colocado. Dígame si no se notan alegres. Tanto los muñequitos como la figura normal, ¿no? Como la figura normal. Entonces, lo que realmente nos une en este día, ¿cierto? Es el amor por la Torá. Ahora dígame si no es importante este día. Y lo hemos pasado, hace unos años lo hemos pasado como por pasarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, pensemos, como que casi es ya es el último, ya cumplí todas las que pasó, ya con esas tengo, ya estoy recargado. Entonces, muy bien. El segundo aspecto que vamos a mirar es el día donde anhelamos el reino del Padre Eterno, porque eso también tiene que ver con el octavo día de Sukkot. Es el día donde anhelamos el reinado del Padre Eterno. Mire, dos cosas importantes hasta ahora: la Torá y ahora el anhelo del reino eterno. Yo no sé qué pensamos a veces y nos quedamos solo nos quedamos en el reinado milenario de Yeshua. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué creen que la Biblia dice que 1000 años gobernará Yeshua? ¿Por qué creen? Porque después de 1000 años, ¿qué sigue? ¿Se da cuenta? Entonces, eso es. No olvidemos que Sukkot es una fiesta ordenada por Jehová de 7 días. De 7 días. Ahí está, Números 29:12 lo dice. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Dice 7, no 8. Entonces es supremamente claro que Sukkot es por 7 días. Entonces, esta fiesta se une a una santa convocación de un día, que es ¿qué? El octavo día. ¿Sí? Es una fiesta sola, pero pegada, digámoslo así. Digamos que esta fiesta es la que cierra las fiestas. O más bien, este día es el que cierra las fiestas. ¿Se entiende? Entonces, por eso podemos decir que los 7 días representan los 7 milenios del reino milenial, ¿cierto? O más bien, con el reino milenial. Ya sabemos que la cuenta da por 7000, ¿no? Estamos en 6000, ya vamos a llegar así. A los 7000. Entonces, eso nos demuestra tanto las fiestas como Sukkot. Entonces, el Shemini Atzeret podría indicar que cuando culmine el reino milenial de Yeshua, Él entregará su reino a Jehová el Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos debe llamar la atención en este día. Dígame si no es importante esta fiesta. Porque lo que estamos hablando aquí sencillamente es la eternidad. Sencillamente es de la eternidad. Entonces, pero nosotros a veces tenemos una mente momentánea y simple. Y creemos que solo con llegar al milenio ya. ¿Y después del milenio qué? Después de estar con Yeshua, no se le olvide que la palabra dice que luego eternamente. ¿Sí? Eternamente. Y eternamente implica
el estar en un lugar. Este versículo de 1 Corintios 15, 24 nos dice, abrámoslo, vamos a mirar Primera de Corintios. ¿De qué está hablando el contexto? De la venida de Yeshua, ¿no? Miremos desde el 19, leámoslo. A ver, de aquí para allá. Susana. Sí, si en esta vida solamente esperamos en Yeshua, somos los mártires de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron despecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mesías todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, el Mesías las primicias, luego los que son bendecidos en su venida. Luego al fin cuando entregue el reino a Elohim y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Leámoslo todo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para renunciar todo en todo. De algún modo que harán los que se bautizan por los muertos, de ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nos superamos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Yeshua, que cada día muere. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Dice, velad debidamente y no pequéis, ¿cierto? Porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestro lo digo. Fíjese que este versículo 34, ¿qué es lo que recomienda después de todo? Velad, velad. Pero ¿por qué debemos estar atentos? ¿Por qué debemos velar? Porque dice ahí, ¿cierto? Porque dice debidamente y no pequéis, porque algunos no. ¿Sí ve que enfatiza que no conocen a Dios? Y está hablándole a creyentes. Está hablándole a creyentes. Y lo que pasa es que a veces concebimos a Dios de una manera como nosotros creemos de Él, pero no como es. Entonces debemos tener cuidado. Mire, estos versículos son muy, muy importantes. ¿Qué nos enseña? La vida, ¿cierto? Nos muestra la muerte de Yeshua HaMashiach, y el versículo 23 y 24 son puntuales, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego que son del Mesías en su venida. Y el 24 dice, después de eso y de haber resucitado a todos, luego viene ¿qué? El fin de todas las épocas. ¿Y qué pasa cuando llegue el fin de todas las épocas? Cuando entregue el reino al Elohim
y Padre. Entonces Yeshua, cuando acabe su obra, ¿qué va a hacer? Decirle, Abba Padre, aquí está tu pueblo. Abba Padre, eso es lo que estamos celebrando hoy. Eso es lo que estamos, ¿cierto?, desarrollando en este día. ¿Qué propósito entonces tendría este día? Una fiesta después de las fiestas. Medite puntualmente las fiestas anteriores y verá que todas hayan relación en el Mesías. Todas. Pero el octavo día enfatiza aún más todas esas fiestas. Porque como estamos viendo acá, es cuando el Señor, el Mesías, entrega el reino al Padre. Y eso lo pone en contexto, dice los 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, ¿cierto?, bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya cuando no exista la muerte, viviremos eternamente con el Señor. Porque todas las cosas las sujetó. ¿Quién las sujetó? Debajo de sus pies. El Señor las sujetó bajo Yeshua, ¿cierto? Dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Miren el versículo 28, lo interesante. Porque luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿qué dice? Entonces también el Hijo, ¿no?, mismo se sujetará al que le sujetó. A Él todas las cosas, para que Elohim sea todo, ¿qué? ¿Cómo leen ese versículo 28? Con la misma relación. ¿Ya? Cuando se acabe el tiempo, cuando al final de los tiempos, el mismo Yeshua le dará todo al Señor y Él mismo se sujeta. No quiere decir que no está sujeto ahora, ¿no? Porque eso podría decir, ay, entonces hace lo que quiere. No, no es esa relación. Casi que podríamos mirar el texto detenidamente y ese sujetarse o volverse a sujetar es volver a la primera condición. ¿Cuál es la primera condición que tenía Yeshua? En el Padre. No se le olvide que el cual, siendo en forma de Elohim, ¿se dan cuenta? Entonces ese sujetarse es volver al Padre. ¿Se dan cuenta cómo es de interesante este día y la relación con las cosas, ¿cierto?, venideras? Y nosotros que no vemos esto como que quién sabe, como que sí, como que no. Muy bien. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Ya el capítulo 21 es casi la parte última del libro, ¿cierto? Dice desde el 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuándo? Al final, ¿no? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto nos lleva directamente a mandamientos, ¿no? El cielo y la tierra no han pasado, porque todavía no hemos visto ¿qué? La nueva tierra, ¿sí?, y el nuevo mar ni el nuevo cielo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ¿qué? Ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él ¿qué? Morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Dios.
¿Cuándo es esto? Al final. Al final. Y destacamos ahí que puntualmente, he aquí, vio, ¿cierto? Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué propone? ¿Qué es el tabernáculo? El lugar santo donde mora Señor, donde mora Dios, donde está la presencia de Dios. Y se propone de esta manera, ¿cierto? Para que nosotros sepamos que llegará el momento en el que Dios mismo, ¿cierto?, estará con nosotros, en medio de nosotros. Y lo dice este verso claramente, Él morará con ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Pero fundamenta, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dígame si no es claro el versículo, si no es claro y puntual. Hablando de que en este día, ¿cierto?, donde anhelemos el reinado del Padre eterno. Ahora, en el tiempo futuro, cuando ya se cumpla todo, el Padre estará eternamente con nosotros, eso no lo podemos negar, ¿sí? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos estamos preparados? Interesante, ¿no? Interesante pregunta. Ahí cada uno de nosotros tiene una respuesta diferente, porque cada uno de nosotros pretende o sigue cosas diferentes. Cada uno, ¿cierto?, busca un fin diferente en su vida y está queriendo ¿qué? Lograr sus metas. Pero la pregunta es, dentro de sus metas, ¿vincula al Señor? ¿O simplemente las metas las desarrollan en la parte material, en lo del mundo? Entonces debemos mirar eso. No olvidemos que el propósito de Jehová siempre fue habitar en medio de su congregación. Eso lo veíamos en el Antiguo Testamento. Este verso, para mirar alguno de tantos que sabemos, Levítico 26, 11, el 12, dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué pretendía el Señor en el desierto con el tabernáculo? Estar en medio del pueblo. Y aún así, ¿el pueblo qué hizo? Renegar, hablar mal, desviarse. Entonces es necesario que nosotros reflexionemos sobre nuestras vidas. Es necesario que nosotros reflexionemos sobre cómo estamos llevando nuestra vida delante del Señor. ¿Qué queremos del Señor? Quizás esa pregunta es la más fácil que puedan responder, porque la mayoría de la gente que dice, bendiciones. Bendiciones. ¿Qué quieren del Señor? ¿Qué queremos del Señor? ¿Se ha hecho esa pregunta? Misericordia, verdad, consuelo, tantas cosas que deberíamos anhelar antes de las bendiciones que el Padre otorga. Entonces ahí está la propuesta. Dice, no por nada el número 8 significa que lo vimos anoche, ¿cierto? Y lo hemos ya estudiado varias veces. 8 significa nuevo comienzo. Por eso, cuando el Señor entregue su reinado o el reinado a nuestro Padre, pues será un nuevo comienzo. Será un nuevo comienzo para nosotros. La pregunta es, ¿estamos nosotros invitados? ¿Ese ingreso ya está seguro? ¿O todavía estamos como quién sabe? Estamos meditando, quién sabe.
Quizás algunos digan, no, yo voy a poner de mi parte, otros estarán pensando, no, es que eso como que no. Duele cuando una persona empieza a alejarse de Dios. ¿Por qué duele? Porque ahí sí, como se decía, es imposible que habiendo aprendido tanto, nosotros habiendo aprendido tanto, volvamos atrás. Porque de verdad que debemos estar muy agradecidos con el Padre por enseñarnos tantas cosas. Y entonces ahí, ¿qué les motiva a retroceder? ¿Qué les motiva a retroceder? ¿El corazón? ¿El mundo? ¿Su propia vida? Porque hay gente que no le importa ni el mundo ni nada. Lo único que le importa es ¿qué? Uno, su propia vida. Tanto es que dicen voy a hacer mi vida. Pero decir voy a hacer mi vida sin el Señor es construir una vida arruinada delante del Padre. Porque no se ha contemplado, no se ha querido, ¿cierto? Seguir al Padre. Miremos el tercero, el día donde agradecemos por la lluvia y lo que significa. Esto es el octavo día también. Ahora, ¿qué debemos decir ahí? Y en la fiesta de Sucot se determina bendición para las naciones por medio del agua, ¿cierto? Lo hemos mirado toda esta semana y también lo he enseñado yo antes. Eso es claro. Pues el agua, ¿cierto? Las lluvias, entre otros, representan el sustento diario para la vida. Y ya sabemos por qué, ¿no? Si no hay lluvia en el campo, pues sencillamente no hay ¿qué? No hay cultivos. Ahora, si hay lluvia en exceso, abundante, también daña los cultivos. Se requiere de la medida adecuada, ¿cierto? Para poder mantener esos cultivos. Perdón. Para mantener esos cultivos. Tengo ardor en los ojos. Bien. Entonces dice, las personas que no asistan a la fiesta serán privadas de esta bendición. Eso dice la Escritura, ¿no? Lo hemos mirado también en varias oportunidades. Recordemos Zacarías 14:17 para no ahondar mucho. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. No vendrá sobre ellos. ¿Qué dice este verso realmente? ¿Cómo lo debemos entender? Hay mucha gente que lo entiende literal, ¿no? Entonces, al entenderlo literal, no lo puede aplicar a su vida. ¿Cómo así? De la sencilla manera. Dice, entonces quien no suba a Jerusalén en aquellos tiempos, o quien no cumpla la fiesta, pues no existirá lluvia. Y usted vive en la ciudad, entonces dice, no, pues hasta bacano que no llueva acá porque no hay que no me mojo. ¿Sí? Así que eso, pues que vaya o no vaya, pues no me afecta. Sería una interpretación errónea. O la tira para el campo. Pobrecitos los del campo que allá sí necesitan lluvia. Pero realmente lo que aquí está diciendo es algo muy puntual para nuestras vidas. Se lo voy a explicar así. Si no venimos a las fiestas, el Señor recorta la provisión. Es así de sencillo. El Señor quita los trabajos. El Señor quita la bendición. ¿Ya? Eso también quiere decir que vengamos de mala gana o solo por venir. Es normal y es notorio que las personas vengan cuando no tienen trabajo, cuando están necesitadas, cuando alguna situación, pero cuando están bien,
ni se aparecen. Entonces lo que este versículo está diciendo es, mire, usted cumpla las fiestas, de lo contrario el Señor le va a quitar su bendición, su provisión, su comida, su trabajo, su salud. Eso es lo que está hablando directamente. Pero a veces nosotros colocamos otras cosas por delante. Otras cosas por delante. A mí me gustaría que todos tuviéramos negocios independientes, ¿no? Pero yo hago esta reflexión porque lo he visto a través de estos años que hemos estado enseñando acá. Es más fácil que un empleado venga a las fiestas que una persona independiente. Uno hace memoria y uno dice, uy no, pero ¿cómo es posible? Si es que la persona independiente es dueño de su tiempo, ¿sí? Pero ¿sabe qué sucede? La persona que es independiente depende de él mismo, no de Dios. Así lo he visto yo. Porque tienen este pensamiento que es real en la mayoría del año. Si una persona independiente no trabaja, no come. Mientras que una persona que es empleada pide permiso o, ¿cierto?, suple con vacaciones o con cual otra cosa, pero ahí le sigue llegando la quincena, ¿o no? Pero si usted no trabaja, no come. Pero eso es limitar a Dios. Luego de Dios no es el dinero, luego de Dios no es el trabajo, luego Dios no es el que abre y cierra los cielos para bendición o para maldición. Entonces, en ese orden de ideas, yo no sé el ser independiente qué tan bueno sea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí sí nadie vendría. Porque todos dependiendo de ellos. Y yo lo he visto. Hay gente que siendo dueña de su propio tiempo no guarda Shabbat. O guarda solo la tarde. Porque cree que Dios no le puede dar el domingo o el lunes o el martes lo que dejó de ganar el sábado. ¿Eso es preparar la fiesta? No. Eso es ser hipócrita con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces le corren más, ya no le corren ahora a los jefes, sino le corren a los clientes. Entonces no sabemos en qué sentido sea mejor o no sea mejor. Volviendo a Zacarías 14:17, ojo, porque es para todos. Este día, octavo día también. ¿Cómo se une? El octavo día, ¿cierto?, materializa esa bendición, pues el agua de la salvación es lo que más debemos anhelar. El agua de la salvación es lo que más debemos anhelar. Y si queremos ver, Isaías 12, del 1 al 4, nos muestra esa salvación, ¿cierto? Esa agua de fuente de salvación. Dice Isaías 12, el versículo 1, 3 y 4. En aquel día dirán o dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Elohim es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová. ¿Quién ha sido salvación para mí? Zacarías no, sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Fíjese que es un anhelo, ¿cierto?, de todo creyente real,
de todo creyente verdadero. Sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aguas que ¿qué? Que cuando las toma uno producen vida eterna. Aguas que de continuo van a estar cayendo en bendición para nuestras vidas. Esa es la propuesta. Y eso es lo que medita y dice Isaías en su capítulo 12. Todos los que aman al Señor pretenden esto. Ahora, recordemos que todos debemos dar gracias del cumplimiento de esta escritura, ¿cierto? Porque ya que Yeshua es la fuente de agua viva. Eso lo hemos mirado también en estos días. Dice, y por eso es que esta fiesta agradecimos por nuestra salvación y permitimos tomar de esa agua que nunca falta. ¿Sí? Esta fiesta nos permite eso. ¿De dónde bebemos entonces? De Yeshua, como dice Juan. Recordemos Juan 37, lo mirábamos también ayer. 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí. Este es nuestro Señor. Cuando dice en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál es? Ya hemos mirado, ¿cierto? Una y otra vez esa enseñanza, ¿cierto? Que encierra esta relación con el agua. Con el agua. Entonces, ¿qué debemos determinar? Sencillo. Este último y gran día es la fiesta del 8º día de Sukkot. Entonces, en este 8º día de Sukkot se recuerda, ¿cierto?, agradecer no solo por la provisión que representa la lluvia, sino por la bendición de tener a Yeshua como nuestra agua viva que vivifica nuestras vidas. El Salvador dijo esto al final de la fiesta, sencillamente porque Yeshua es el fin de todas las fiestas. ¿Se entiende? Yeshua es el fin de todas las fiestas. Entonces, por eso el Señor en este día lo dice, lo exclama y lo muestra. Y eso nosotros debemos tenerlo supremamente claro, supremamente claro. Ahora, recordemos lo que hemos visto hasta ahora y el por qué este día es tan importante. Número 1, ¿por qué? La alegría de la Torah. Número 2. Y número 3. Amén. Sin embargo, es un día que dejamos, ahí sí como decimos, de último. De último. ¿Cambia el panorama del día? ¿Cambia el panorama del día? ¿O no? ¿Se entiende? Esa es la reflexión para hoy. Esa es la reflexión. Lo otro ya está dicho. Hubiéramos podido aquí hablar otra vez de los sacerdotes y del agua y de la fuente de Siloé y todo, pero no. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la parashá número 1 y vamos a leer Bereshit del 1 al 6:8. Pero antes, vamos a recordar esto. ¿Qué es? El primer versículo de la Torá, ¿no? Entonces digamos todos,
Bereshit bara Elohim et Hashamayim bet haaretz. ¿Qué significa? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese es, ¿cierto?, el principio de la gran Torah. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Muy bien, vamos a ir a abrir entonces nuestra Biblia. Vamos a ir a nuestras Biblias.